Entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Francisco Briones, él es director del Servicio de Rentas Internas. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Gisela, a la orden. Muchísimas gracias, le esperábamos aquí presencialmente, pero parece que estaba con algunos temas que se atrasó un poco. Pero en todo caso, gracias por atendernos telefónicamente. Director, dígame una cosa, entiendo que el Servicio de Rentas Internas, ha dicho que una vez ordenadas las finanzas públicas, el presidente está enfocado en fortalecer la economía de los hogares. Por ello, pues ha decidido bajar el impuesto a la renta a las personas naturales y también a los negocios populares. Una reforma que está vigente alrededor de 1 año y medio, ¿fue suficiente para poder ordenar las finanzas públicas del país? Primero que todo, mil disculpas. Como ustedes saben, hemos estado en la mañana, como bien lo has mencionado, con el presidente Guillermo Lasso, presentando la ley a los medios de comunicación. Luego fuimos a la asamblea ya con el ministro de Economía, Pablo Rosenberg, a presentar también la ley. Y hemos estado atendiendo una serie de reuniones que me ha retrasado en el tráfico también para llegar allá. Espero poder llegar en unos minutos si es posible. Con respecto a lo que tú me dices, Gisela, el propósito del presidente Guillermo Lasso siempre ha sido arreglar la economía de los ecuatorianos. Y la economía de los ecuatorianos incluye la economía fiscal, que ayuda a poder proveer servicios a los ciudadanos. Y luego también hay la economía privada particular de los hogares de las familias ecuatorianas, ¿verdad? Entonces, en ese afán y en ese propósito, una vez ordenados los temas fiscales y sin desordenarlos, lo cual también es importante con esta decisión, se pueden ir tomando decisiones, como él siempre lo ha dicho y como él siempre lo ha manifestado, se pueden ir tomando decisiones que vayan un poco relajando la carga tributaria en quienes más lo necesitan, y también acompañado de eso, de apretar los controles y apretar el tema de los ingresos y de los cobros de los impuestos a quienes no están pagando sus impuestos completamente, y también a quienes están utilizando beneficios de una forma inapropiada. Y cuando el gobierno afirma que ahora es el momento de fortalecer la economía familiar, ¿está reconociendo que la reforma vigente afectó a la economía de la clase media? Estamos reconociendo de que la economía en general pasa por procesos, pasa por crecimientos, pasa por contracciones, y que las políticas públicas, las políticas económicas dentro de la cuestión tributaria, que tiene que resolver siempre un Estado, un gobierno en todo momento, tiene que estar en sintonía y alineada a esas realidades. Como lo decía hace un momento, se ha mantenido y se mantiene el orden fiscal por el lado de las cuentas del Estado, pero por decisiones que se han tomado recientemente, la renegociación de la deuda con la China, por ejemplo, la liberación de petróleo en esa renegociación, la reducción de la deuda en 1.000 millones, producto de los bonos azules, y algún sinnúmero de decisiones más van permitiendo de que el gobierno, el presidente Guillermo Lasso, pueda ir tomando este tipo de decisiones positivas para las familias ecuatorianas. Él siempre lo ha dicho, siempre ha sido ese su propósito, cuidar de la economía. Hay decisiones que pueden ser cuestionables, pero que son las técnicamente correctas, y hay decisiones como estas que son muy positivas para todas las familias ecuatorianas. Y ya centrándonos en esta reforma, entiendo que uno de los cambios busca aumentar los gastos que pueden deducir las familias para el cálculo del impuesto a la renta y reducir el pago de este tributo. ¿Cómo funcionará la reducción? Que entiendo también, pues, esta reducción de gastos será según la cantidad de cargas que tenga la familia o la persona, digamos. Mira, la principal novedad y la principal desarrollo o avance de este nuevo esquema es que es mucho más justo y es mucho más progresivo con las familias ecuatorianas. ¿Qué quiero decir con esto? Que respeta y observa y toma en consideración la realidad económica de una familia que es más pequeña con relación a la que es más grande. Una familia, una persona que tiene un ingreso de $2.000 y tiene 4 personas a su cargo, 3 hijos y su pareja, o 2 niños, o sus 2 padres a su cargo, no puede ser tratada tributariamente con la misma carga que una persona que tiene ese mismo ingreso y que solo se ocupa de sí mismo. Entonces, esta justicia
tributaria la estamos trayendo nosotros a este nuevo esquema, y por esa razón es que estamos proponiendo implementar un sistema de gastos deducibles que va creciendo y que es mayor en la medida que tiene más cargas familiares. ¿Y cuál? Con un tope de 5 cargas familiares, y que simboliza o equivale a un tope de gastos personales deducibles de hasta aproximadamente $15.300 al año. ¿Y cuál fue la carga impositiva de una familia promedio de clase media con la reforma vigente? Mira, nosotros mostrábamos unos ejemplos esta mañana y veíamos como una persona que pagaba aproximadamente $1,000 de impuestos al año, que tiene un salario aproximadamente de $1,900 brutos, como esa persona con la reforma pagaría prácticamente $500 menos y pasaría a pagar aproximadamente $400. Entonces, y eso cuando tiene una carga o 0 cargas. Entonces, y en la medida en la cual aumentan las cargas, se otorga una mayor rebaja al impuesto y paga todavía menos. Como te digo, este sistema es mucho más progresivo, es una reducción aproximada de $560 en promedio a los contribuyentes, y lo más importante de todo, Gisela, es que aplicará a partir de este mismo año 2023. En 30 días, que es el plazo que tiene la Asamblea para aprobar este proyecto positivo, en 30 días los ecuatorianos podrán gozar de una rebaja de su impuesto de la renta, y los trabajadores en relación de dependencia serán quienes principalmente vean y observen esto mucho más rápido. Otro cambio es que los emprendedores que menos ganen van a pagar 0 impuesto a la renta. ¿Qué monto dejará de percibir el Estado con esta medida? Mira, nosotros hemos adecuado y simplificado el proyecto para el régimen RIMPE, que es el que aplica a los negocios populares y a los emprendedores, sea mucho más sencillo, sea mucho más fácil de aplicar. Y en ese sentido, los negocios populares, acorde a la ley vigente, tenían que pagar este año, todos quienes tengan ingresos entre $0 y $20,000 al año, $60. Con la propuesta estamos reduciendo eso significativamente a una tabla mucho más progresiva, y para los quienes tienen ingresos de hasta $2.500, el impuesto será 0 en este año, entonces en el año que viene, perdón. Y de esta forma estamos nosotros mejorando y también reduciendo el impuesto a los negocios populares. ¿Y cuánto va a dejar de percibir el Estado? Mira, nosotros tenemos en general que toda la reforma tiene un impacto de aproximadamente 70 millones, que esos 70 millones son los que tenemos nosotros todavía un tiempo para ubicarlos y financiarlos a través de las correcciones que estamos nosotros haciendo en estos beneficios que no están correctamente aprovechados. Y para subvencionar estos beneficios en los negocios populares, los negocios no populares van a tener que pagar más impuestos. No entendí muy bien tu pregunta. Este enfoque es hacia los negocios que menos ganan, que van a, como usted explicó, van a pagar 0 impuesto a la renta, beneficiando a estos negocios más populares, digamos. Pero ¿qué pasa con esos negocios que no son populares, no entran dentro de esa clasificación? ¿Ellos se les va a cobrar más impuestos? No hay cambios. Se están observando el régimen general, que es al que seguramente... Perdón, no le escuchamos, no sé si se cortó la señal. Sí, estoy entrando a la cabina en este momento. Ah, está entrando, ya. Sí. Bueno, mientras no corte el teléfono, porque mientras usted va entrando, yo le voy comentando otro tema. Me refería sobre todo a esos negocios no populares, como por ejemplo los espectáculos públicos que se dan en el país, los conciertos, todos estos espectáculos masivos, que por cierto fueron aquellos que sufrieron muchísimo durante la época de la pandemia. Más de 2 años que no se pudo hacer un espectáculo público. Aquí lo tenemos justamente a Francisco Briones, que está entrando en este momento a la cabina, director del SRI. Gracias por estar aquí. Por favor, tome asiento. Bueno, ¿y cómo no se le cortó la llamada en el ascensor? Porque estaba hablando con Gisela Bayona, pues.
Entonces ahí tiene más beneficios, mire usted, claro, qué suerte. Bueno, le preguntaba sobre este tema de que estos negocios populares, digamos, más pequeños, que tienen menos ingresos, van a tener este beneficio, se van a beneficiar con esa reforma. Yo me refería por ejemplo, por poner un ejemplo, uno de los negocios que están preocupados es aquellos que se dedican a espectáculos públicos, a espectáculos masivos, digamos, conciertos o todos estos espectáculos que se van a ver golpeados porque ya fueron golpeados duramente por la pandemia, ¿no? Fueron más de 2 años en donde no se hacía este tipo de espectáculos y muchas empresas que se dedicaban específicamente a conciertos o a negocios, a estos eventos masivos, tuvieron una época muy dura y ahora se les grava, pues entiendo que con el IVA del 12% a todos los espectáculos públicos por primera vez, que antes no era así. De acuerdo, vale la pena explicar. Primero que todo, los principios tributarios, ¿no? Los principios tributarios te dicen que el IVA es uno de los impuestos que gravan a las ventas y que son menos distorsionadores para la economía, número uno. Número dos, y que el IVA se grava a la venta y que lo paga el consumidor final. Número 3, el IVA, cuando se lo cobra y es parte de la cadena productiva, se puede cruzar el IVA que uno gasta en los insumos que necesita para su negocio con el IVA que uno cobra cuando vende el producto de su negocio. Entonces cruza un IVA y prácticamente eso anula, digamos, los efectos para los negocios. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Y tal vez un último punto ahí es que típicamente el IVA, lo que se exonera de IVA son los bienes indispensables para la vida. Entonces tenemos, por ejemplo, que los alimentos no tienen IVA. Tenemos, por ejemplo, que los medicamentos no tienen IVA. Y en general el IVA, cuando hay un valor agregado, es cuando se cobra. Entonces, teniendo todo eso en cuenta, teniendo también en cuenta una gran señal de reactivación de la economía que hemos tenido en estos últimos meses, en este año, hemos tenido una gran cantidad de espectáculos públicos, de conciertos repletos de grandes estrellas que vienen al Ecuador con precios de entradas bastante considerables y que nos alegramos que la economía esté funcionando. Entonces hemos visto adecuado aprovechar esta oportunidad para poder incluir dentro del IVA a los espectáculos públicos, ¿no? Entonces es una medida técnica, es una medida justificada. En el Ecuador el IVA es el 12%, es uno de los más bajos de la región, de Sudamérica y hasta del mundo. En otros países donde existe IVA diferenciado, por ejemplo, es decir, en otros países los alimentos procesados pagan IVA, por ejemplo, pero un IVA reducido, mientras que servicios, espectáculos públicos u otros tipos de servicios o productos pagan un IVA mucho más alto, 19, 17, 20, 25%. Entonces, en el mundo, lo que quiero decir es que es una decisión técnica que va orientada a poder ir mejorando la legislación tributaria en el Ecuador. Ahora, ¿cómo se va a lograr captar los 200 millones que dejará de recibir el Estado por esta nueva reforma? Que entiendo que ese será el monto que dejará de recibir. ¿Cómo van a lograr cubrirlo? Mira, al inicio te comentaba que estamos nosotros, desde que llegamos a la dirección aproximadamente o casi un año, hemos estado nosotros analizando, ¿no? Mi deber como el director de la política tributaria del país es observar y analizar de que los impuestos sean equilibrados. Hace un momento decíamos, no es lo mismo alguien que tiene un salario de $2.000 y se ocupa de sí mismo que alguien que tiene $2.000 y se ocupa de sus padres, de su pareja, de sus hijos y tiene más gastos. Entonces eso tiene que contemplar la política tributaria, pero también llevando eso ya a un tema más macro, no puede ser posible que también hayan beneficios tributarios que son utilizados por compañías, por ejemplo, muy grandes y que luego no estén justificados porque no están apegados a los requerimientos de la ley. Entonces, a través del fortalecimiento del control y ajustando y controlando el uso adecuado de los beneficios económicos. Se van a focalizar esos beneficios. Exactamente, podemos ir hemos estado encontrando los espacios. Y eso es lo que nos lleva a este momento de haber preparado, porque la ley es una parte del rompecabezas. La rebaja del impuesto a la renta es una parte del rompecabezas,
pero luego están las otras partes de rompecabezas que son parte de la planificación para mantener el orden fiscal, que es ir focalizando los beneficios fiscales o tributarios que existen a nivel de, digamos, de varios sectores de la sociedad. Y por eso se fueron por una reforma y no directamente por el SRI, porque solo bajar el impuesto a la renta lo podían hacer por el SRI sin necesidad de ir a una reforma. No es así. Cuando se quieren cambiar normas legales, valores tributarios que están en la ley, debe ser por la ley. Entonces, una reforma de impuesto de la renta para las personas naturales debe ser a través de una ley, en este caso una ley urgente, y hay otras decisiones que sí son, por ejemplo, la de las focalizaciones, que sí son y están en cancha del Ejecutivo, Ministerio de Finanzas, Ministerio de Producción, SRI, en su conjunto, tomar la decisión para poder ir ajustando esas tuercas. ¿Qué hay con la recaudación? ¿Por ahí no se debería implementar también un proyecto para una mejor recaudación? Porque siempre son... yo diría las mismas personas las que pagan honestamente sus tributos y que en muchos de los casos, sobre todo en esta época, lo que yo considero que, y dicen muchos expertos también, que es lo que evita que la gente tribute o que trate de buscar una salida para no tributar o evada el impuesto, es justamente el que no ve retribuido en obras. En su día a día, en su quehacer diario. Es decir, no tengo la calle arreglada, no tengo alcantarillado, no tengo agua potable. Es decir, no veo obras y sigo pagando impuestos. ¿No es mejor hacer una mejor recaudación y generar obras? Nosotros estamos trabajando en eso realmente. El año pasado la meta de recaudación era 16.000 millones. Logramos 17.000 millones, 1.000 millones más. Buena parte de eso por el crecimiento de la economía, pero buena otra parte también por los controles que nosotros estamos aplicando y que estamos haciendo que todos paguen todo lo que deban pagar. En ocasiones anteriores he comentado aquí esos esfuerzos que hemos estado haciendo. Un ejemplo reciencito, calentito, salido del horno hace un par de días en la zonal de Guayaquil. Ustedes saben que nosotros estamos haciendo estos PCR tributarios, que son los planes de control rápido, en el cual nosotros convocamos o hacemos comparecer a contribuyentes que vemos que no es consistente la información que llevan con su estilo de vida y que lo accionamos en tarjetas de créditos, en propiedades, en carros, en departamentos, en edificios, en lo que sea, en estilo de vida, pero que luego además pagan el impuesto de la renta y sucede lo que tú me dices, de cero. Entonces tú dices, ¿cómo esto es posible? Para eso son los PCRs. Dicho eso, un caso puntual en Guayaquil, un personaje que efectivamente tú decías, ves sus redes sociales, ves la información confidencial que revisa el SRI, dices, ¿cómo tiene este carro? ¿Cómo tiene este arroz? Y paga cero impuestos. ¿Cómo tiene esto? ¿Cómo tiene esto? Y lo muestra. ¿Cómo lleva este estilo de vida? Paga cero impuestos, comparece. Y bueno, y nos dice, oye, es que la verdad es que me han regalado todo. Soy afortunado, soy bendecido y afortunado. Me han regalado carros, me han regalado aparatos tecnológicos, me han regalado esto. Entonces la pregunta siguiente fue del SRI, porque trataba de justificar con esto. Oiga, pero hay un impuesto a las donaciones y transferencias que usted debe declarar de todas formas. Pero eso implica una mejor investigación o un mejor y la conclusión de esto, análisis para del SRI. cerrar la historia, la conclusión de esto es que terminó diciendo, ok, voy a tener que pagar mi impuesto, corregir mi declaración, y la cuenta, digámoslo así, son $500,000, pues, ¿no? Entonces, estamos nosotros haciendo esos esfuerzos. Este es muestra un botón. Esto es un ejemplo puntual de muchos así. Y nosotros estamos trabajando en eso para ampliar la base de contribuyentes, para cobrar a los evasores, porque este señor es un evasor, para cobrar a los evasores, para formalizar la economía, para tener más contribuyentes, más contribuciones, y para seguir haciendo lo que tú dices, aumentando la recaudación, para que no sean los mismos de siempre los que tienen que pagar. Quisiera escuchar, que escuchemos, si se puede poner por favor los audífonos, para escuchar a Aparicio Caicedo, quien fue funcionario del gobierno y que hizo unas declaraciones respecto a estos temas que quisiera que lo escuche. Perú y Colombia reformaron sus leyes para crear una economía moderna, incentivaron la inversión extranjera con estímulos tributarios y reducción de trabas burocráticas, buscaron generar confianza en inversionistas. Si queremos atraer gente talentosa, empresarios visionarios, artistas valiosos y científicos destacados, tenemos que ofrecer incentivos a quienes quieran venir, brindando facilidades, no cargas tributarias o burocráticas que solo espanten el capital, la cultura y el progreso. Y además, más importante... ¿Qué pasó
Eso fue lo que dijo cuando fue funcionario. ¿Qué pasó con esos beneficios que se iban a hacer para que venga la inversión extranjera? Incluso le digo algo que me dice siempre un experto en temas tributarios que viene de vez en cuando a conversar con nosotros, que decía que la mejor reforma tributaria es la que nunca se hace, porque eso genera estabilidad. No estar reformando a cada rato el sistema de impuestos nos genera mucha inestabilidad. Bueno, yo puedo opinar de las cosas que yo digo y las cosas que yo hago, ¿no? Entiendo. No opino de las cosas que otros opinan. Y me gusta opinar sobre hechos, ¿no? Yo lo que estoy diciendo es, hay bienes, los servicios médicos y servicios, bienes, medicinas, servicios, atención médica, que por ser indispensables para la vida y por ser temas que son muy urgidos por la sociedad, por los contribuyentes, están exonerados de IVA. Es totalmente justificable. Los alimentos, el pan, el azúcar, la harina, el aceite, no graban IVA en el Ecuador porque son indispensables para la vida. Luego hay otro tipo de servicios que no son indispensables para vivir y que graban IVA típicamente. Entonces, los espectáculos públicos estamos proponiendo nosotros ahora que sean grabados con IVA. Está en línea de lo que es técnicamente, digamos, recomendable, aceptable, pero para mí lo más importante son los 200 millones que regresan a las familias ecuatorianas, como un impuesto que el día de hoy una persona con un ingreso aproximado de 2.000 está pagando $1.000 de impuestos. ¿Cómo va a poder llegar a pagar cero si es que registra sus cargas familiares, sus hijos, su esposa, su esposo, su pareja? Inclusive ahora hemos triplicado la cantidad de gastos deducibles de 5.000 a 15.000 y estamos también nosotros ahora poniendo y permitiendo que dentro de esos gastos que hay que sumar y pedir facturas para poder ir justificando, también haya un gasto que es importantísimo para las familias, para otros miembros de las familias, que son también las mascotas. Entonces, los gastos que se hagan en veterinaria, en ropa, en jueguitos, en comida de las mascotas del hogar, que son miembros del hogar, también ahora serán gastos deducibles. De acuerdo, pero lo cierto es que una reforma que no tuvo ni 2 años siquiera en vigencia, que afectó a la clase media y que se dijo que le iba a afectar, hoy se vuelve a cambiar y eso también genera inestabilidad ahora que queremos más que nunca que venga la inversión extranjera. El mundo sufrió una gran inestabilidad en el año 2019, algo totalmente inesperado, que nos trajo incertidumbre a todos, la pandemia, ¿verdad? Y el mundo ha sufrido después de la pandemia. En el mundo se han tomado decisiones de carácter económico. El problema es cuando vemos el árbol y no el bosque, ¿no? Tanto con las medidas que uno plantea, como también en el tiempo. Entonces, si nos enfocamos en los 2 últimos años después de la pandemia, podemos decir cualquier cosa. Pero si decimos, oye, el Ecuador sufrió una pandemia, perdimos vidas humanas, hubo vacunación, hubo reactivación, hubo decisiones complejas y difíciles en todas partes del mundo. Seguro como también hubo decisiones difíciles y complejas en cada hogar ecuatoriano. Y la preocupación y la atención del presidente Guillermo Lasso siempre ha sido precautelar la economía de los ecuatorianos. Ordenar las finanzas públicas, que es lo que ha hecho en estos 2 años el presidente Guillermo Lasso, nos evita tener que pensar en impuestos en el futuro, nos evita tener que tener una economía quebrada. Le voy a tener guardadito ese byte. Y que puede complicar las cosas productivas y económicas en el futuro. Y ahora que eso está en orden, porque esto es un todo. Nosotros vivimos en un lugar que se llama Ecuador y hay un Estado, el gobierno nacional, que tiene que proveer servicios públicos y necesita recursos. Y ahora que esas finanzas públicas están ordenadas y que han avanzado por decisiones acertadas de este gobierno, también podemos tomar decisiones de también ir mejorando, fortaleciendo la economía. Con eso me voy a quedar y voy a guardar este audio para que esperemos que no vuelvan a haber cambios en los próximos años. Entonces, le agradezco mucho. Muchas gracias también a ti. Y bueno, yo estoy dispuesto a venir cuando sea necesario para debatir y grábeme las entrevistas que sean necesarias. Le voy a guardar entonces ese byte. Muchísimas gracias. Y gracias por haber venido presencialmente también. Francisco Briones, director del SRI.